Hola, buenas, soy Néstor Carrizo y voy a hablar de las fuentes de energía para la asignatura de Economía Española y Mundial. Primero, realizar una breve introducción sobre la importancia del sector energético dentro de la economía española. Entonces, todos sabemos que es fundamental para la parte industrial. Esto genera una gran arrastre hacia el resto de la economía y, por tanto, es necesario una regulación institucional, estatal. Además, estamos dentro de un marco supranacional que es la Unión Europea y dentro de lo que es el pacto energético de sustitución de las energías mmm, contaminantes por otras más verdes desde el 2020 hacia el 2030. Aquí en este apartado voy a hablar de la delimitación de la clasificación de las fuentes de energía. La industria de la energía en España es bastante competitiva, especialmente desde el año 98 al 2018, aunque desde el 2009 es menos competitiva que los países europeos. Ahí se produjo un punto de inflexión en el que dejó de ser menos competitiva que la media europea. Fundamentalmente es interesante, el refinado es lo que encarece los costes y lo que baja los costes a su vez es el tema de la energía hidroeléctrica, con lo cual se compensa un poco la media. El 70% es para mayoristas, que tiene un componente competitivo, es un precio competitivo. Sin embargo, para los minoristas sí que pagan más que el conjunto de la Unión Europea. También es debido a que las importaciones han caído, dado que ha bajado el peso del sector industrial en España, que está unida al de la construcción. No olvidemos el estadio de la burbuja inmobiliaria. Entonces hemos pasado de importar 140.000 millones de euros en energía a 120.000 millones. Aunque ha habido una mejora en la eficiencia y en la calidad, también ha habido una expansión del consumo, pero desde la crisis de la burbuja inmobiliaria en 2008 no se ha vuelto a recuperar los niveles de consumo energético. También es importante ver que el coste de la energía con respecto al PIB es de un 4,6% y ha bajado al 4%. Se han mantenido unos valles desde el 95 al 2015. Sin embargo, de 2010 al 2004 estuvo incluso por debajo del 4%. Ahora pasaremos a hablar del punto 3, que es la evolución del consumo. La evolución del consumo es que en la revolución industrial la fuente de energía que se inventó, que se utilizó en Inglaterra como descubrimiento de la revolución industrial era el carbón, y las vías de comunicación, los abundantes ríos ingleses, y en España, al no tenemos carbón de peor calidad, entonces utilizamos el carbón que es de baja calorificación, que es la hulla, en vez de la antracita, y además tenemos que excavar profundas galerías y no como la cuenca del Ruhr entre Alemania y Francia, que está prácticamente a ras de suelo, con lo cual encarece muchísimo el coste. Entonces se sustituyó por la segunda revolución industrial por el petróleo y España apostó por un modelo industrial de gran consumo del crudo. Esto, al estallar las crisis del petróleo del 70 y de los 80, hicieron que los productos españoles no fueran competitivos y se comenzó a sustituir el petróleo. Ya había empezado antes con la energía nuclear. Entonces el petróleo bajó de 2/3 partes de los años 70 al 44% que tenemos ahora, tal como podemos observar en el gráfico. La energía nuclear pasó al 13%. El gas, que prácticamente no existía, se aportó estratégicamente por el gas y fuimos de manera decidida de los primeros potencias industriales que apostó firmemente por esta materia prima y actualmente alcanza el 23%. Y la energía hidroeléctrica y las renovables, que actualmente suponen un 13%. El carbón, que representaba el 25% en los años 70, actualmente está en el 3% y en vías de desaparición debido a los planes
de convergencia con Europa sobre la energía del futuro que apuesta por la descarbonificación. En lo referente a los precios de las gasolinas y de los gasóleos, podemos observar en el gráfico cómo al principio era más económico la producción y distribución, es decir, lo que pagan sobre todo los consumidores minoristas por el precio de estos productos, pero poco a poco se ha ido convergiendo con los principales países de la Unión Europea y actualmente está dentro de la media de los países caros, a pesar de que en España se paga menos que en estos otros países con los que estoy diciendo del precio del combustible que es más alto, porque paga menos impuestos que en España. Y lo cual también para calcular los precios de los combustibles es complicado, por todo el tema de los impuestos, las intervenciones, los diferentes apartados que configuran desde la producción hasta la distribución, hasta la comercialización y de estas fuentes de energía, no solo eléctrica, sino energía. Vale, ahora hablaré de la dependencia energética. Los planes eran que tuviéramos fuentes de calidad, que fueran seguras y que apostamos por la descarbonización. En este caso, España ha apostado por el gas y por las energías renovables. Esta tercera parte tendrá que ver con la dependencia energética, entonces se necesitan energías de países que nos den seguridad, que nos den fuertes energías sostenibles, competitivas y que se apueste por la descarbonización, en este caso por desplazar el petróleo y lo hemos sustituido por el gas y las energías renovables. Las energías renovables, España es líder, especialmente en el sector eólico. El sector del petróleo, ya hemos dicho que el 44%, que aunque es importante. El tercer apartado es lo referido a la dependencia energética, en la que necesitamos fuentes, países seguros que nos suministren una cantidad continua de energía, que sea de calidad y a la vez que concuerden con los planes europeos de descarbonización. Con lo cual se ha apostado por energías renovables. Ya hemos visto que aunque España sigue dependiendo de las energías fósiles más o menos como en los países europeos, sí que tiene un porcentaje de unos 15 puntos por encima de la media europea en lo que se refiere al petróleo. No obstante, la buena noticia sería que somos líderes en energía eólica a nivel mundial. Eso ha sido por una gran apuesta del gobierno, en el que cuando no era competitivo se les pagaba para que fuera rentable a los inversores con las primas renovables, que actualmente ya se han dejado de pagar esas primas tan suculentas y hay unos litigios en los tribunales de comercio internacional. El gobierno ha intentado conseguir una mayor eficiencia de nuestro sector energético mediante las privatizaciones. Es decir, las grandes empresas españolas que conocemos, como Iberdrola, Endesa, Repsol, Gas Natural, Red Eléctrica Española, son antiguos monopolios del Estado que se han privatizado y actualmente están en manos extranjeras. Bien, esta liberalización del mercado de energía al final ha acabado concentrándose, con lo que el gobierno lo que ha elaborado es una separación de los negocios, es decir, les ha obligado a separar a las grandes empresas que quedan, los negocios, por ejemplo, de producción, de distribución, de comercialización y de transporte, con lo cual contablemente tienen que computarlas por separado. Sin embargo, esta liberalización al final ha creado una gran concentración en las que, por ejemplo, 3 empresas en lo que refiere al petróleo acaparan el 100% del refinado, que son Repsol como líder, en continuación Cepsa y después British Petroleum, y el 70% de la comercialización. Ellos han cogido las mejores gasolineras, con lo cual los siguientes que vengan, las gasolineras que abran, ya no están en posiciones tan estratégicas, con lo cual se han creado grandes barreras de entrada.
En cuanto a la electricidad, los campeones serían, en primer lugar, Endesa, que pertenece a la italiana Enel, Iberdrola, que pertenece a grandes fondos institucionales extranjeros. En tercer lugar, Hidrocantábrico, que fue vendida a Electricidad de Portugal, que a su vez el socio mayoritario es capital chino. Y Unión Fenosa, que también ha sido comprada primero por E.ON y después por Electricidad de Portugal y Repsol. Repsol, a su vez, como campeón de la comercialización y del refino, también lo es del subsector del butano, como Repsol Butano. Y a la vez, esta concentración en vertical de la extracción, refinado, procesado, transporte, comercialización, distribución, también tiene a su vez unos acuerdos comerciales, por ejemplo, en el gas, ya que hemos dicho que España es líder gracias a los 2 gasoductos que tiene con Argelia, del que importa el 40%. Esto actualmente hemos tenido una crisis doméstica con Argelia, que se ha unido a la crisis que tenemos en Europa, en la que sabemos que se han encarecido extraordinariamente los precios de las materias primas fósiles. Pero se ha solucionado también porque Europa ha establecido una compra conjunta de materias primas. Se ha intentado crear un mercado eléctrico europeo, aunque los franceses se han negado a que se pasara el gasoducto Argelia, España, Francia, Alemania. Y lo que sí se ha establecido el MIBEL, que es el mercado ibérico de electricidad, junto con Portugal. Y ha hecho que la península ibérica tenga lo que digamos se ha mantenido la excepción ibérica, por el que se ha establecido un tope al precio del gas, con lo cual se ha establecido un ahorro en cuanto a las fuentes energéticas de esta materia prima. Otro tema importante es que todos dependen de Red Eléctrica Española, que Red Eléctrica Española es la que tiene el cableado de alta tensión para distribuirlo por toda España, y es de capital mixto. Aunque no han obligado, como hemos dicho, contablemente separar las áreas de negocio, no podemos olvidar que sigue siendo un monopolio. Y por último, un gas natural que actualmente se llama Naturgy, que supone entre el gas y el petróleo el 50% de la producción eléctrica española. En cuanto a la propuesta doméstica, para entrar en Europa sabemos que no tiene que haber monopolios, por eso mismo se establecieron la ley del 98 de hidrocarburos y la ley de sector eléctrico del 97 para regularizar estos sectores y evitar la concentración empresarial y las prácticas monopolísticas o de abuso de poder o de posición dominante y la creación de colusiones de mercado. Y la del 97, puesto que no se alcanzaba la optimización que se deseaba en el precio, especialmente en la parte de los minoristas. No olvidemos que la mayoría de los consumidores españoles los minoristas siguen con la tarifa de último recurso, que es la intervención estatal, y si interviene el Estado quiere decir que la competencia no es suficiente, porque los precios para los minoristas no acaban de hacer que estos vayan al mercado libre. Bien, el cuarto apartado es la política energética. Ya hemos hablado de las privatizaciones que se obligaron a hacer con consecuencia de la entrada de la Unión Europea y de la eliminación de los monopolios estatales y la transformación en energía al sector privado, en las privatizaciones y la salida a bolsa y la libre entrada de todo tipo de capitales. Sí que hay que señalar que actualmente las empresas españolas de energía, la mayoría de sus beneficios ya no los obtienen en España. La mayoría son de Sudamérica, incluso de Estados Unidos, Norteamérica, el norte de África y el resto de Europa. Asimismo, como consecuencia de la entrada en la Unión Europea, tenemos el Plan Verde de progresiva sustitución, que ya lo he mencionado, de las energías fósiles por energías renovables, energías verdes, como la fotovoltaica y la eólica, así como la hidroeléctrica. Y
objetivo es acabar con el carbón, bajar al 25% en la dependencia del petróleo y bajar también la del gas. Hasta llegar a 2030, en que se evaluarán el estado de esta sustitución. No obstante, esta política de principios que se elaboró en 2020 está en cuestión debido a la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los precios y la sustitución de una potencia de la que importamos energía como Rusia, en la que se habían creado gasoductos incluso. Ahora tenemos que buscar países importadores de calidad, con garantías y de suministro continuo. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Lo que sí que es reseñable es que España ya tiene un acuerdo con Argelia y a su vez es líder tanto en centrales de ciclo combinado, es decir, de transformar buques metaneros, transformarlos para que puedan pasar por las tuberías de los gasoductos. El resto de Europa no es así. El gasoducto hemos dicho con Argelia, y en tercer lugar las centrales hidroeléctricas de ciclo combinado que utilizan el gas para producir electricidad y para producir calor. Esto va muy bien también para el sector de la cerámica, del que España también es líder mundial.